Continuemos con el tema de trabajo, energía y potencia. Los objetivos de aprendizaje son definir y calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza constante, definir y calcular la energía cinética y la energía potencial gravitatoria, enunciar y aplicar conceptualmente el principio de conservación de la energía mecánica en situaciones simplificadas, reconocer el teorema de trabajo y energía y el papel de las fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas, por ejemplo, la fricción en la disipación de energía mecánica. Definir potencia y calcularla a partir del trabajo realizado o de la fuerza y la velocidad. Aplicar los conceptos de trabajo, energía y potencia para estimar los requerimientos energéticos y la potencia necesaria para operar equipos de molinería. Definir eficiencia energética e identificar su importancia en la industria. Empecemos por trabajo mecánico. ¿Qué es el trabajo mecánico? En física, el trabajo se define como la fuerza que actúa sobre un objeto para lograr un desplazamiento que llamamos D, en la dirección en la cual aplicamos esa fuerza. O tiene un componente de desplazamiento en esa dirección. El trabajo es una forma de energía, la cual depende de la trayectoria, qué camino seguimos para realizarlo. Y su unidad de medida es el joules en el sistema internacional, recordando que un joule es un newton por metro. ¿Y cómo se calcula el trabajo? El trabajo que realiza una fuerza para lograr un desplazamiento D se determina a través de la ecuación fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo existente entre estos dos vectores. Y sí, es que el desplazamiento es un vector, porque hay un movimiento, hay un recorrido, ¿ok? Entonces, dirección y sentido. Y F, la fuerza de la magnitud del desplazamiento, en este caso porque hay un producto escalar, hay una operación producto escalar que se establece acá, y cuando es el producto escalar, cuando uno hace f.d, resulta f por d por el coseno del ángulo para que no se anule. ¿Ok? ¿Qué es la energía? La energía es la capacidad de un sistema para realizar trabajo o para intercambiar calor o simplemente la capacidad para que las cosas funcionen. Y se conocen diversas formas de energía, entre las cuales se pueden citar la energía mecánica, la energía térmica, la energía química, la energía eléctrica, la energía magnética, la energía interna y pare de contar. Y la unidad de la energía es el joule en el Sistema Internacional de Unidades, que como dijimos hace un momento, un joule es un newton por metro. ¿Y cuáles son los tipos de energía? Bueno, todo lo que acabamos de mencionar, pero los que llaman poderosamente nuestra atención en el área de la molinería son la energía cinética, que es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento, y recordemos de nuestros cursos de física básica, de bachillerato y de cursos universitarios, que la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuál es la aplicación? Está presente en todos los objetos que están en movimiento en la planta, los granos en los transportadores, las partes móviles de las máquinas. Mientras más velocidad, la energía cinética aumenta. La energía potencial gravitatoria, y ahí asociamos gravitatoria, es la energía almacenada en un objeto originada por la posición vertical en un campo gravitatorio como el de la Tierra, y es relativa a un nivel de referencia elegido arbitrariamente. ¿Cómo se calcula? La masa por la gravedad por la altura. Y esa gravedad, como mencioné también anteriormente, tiene que ver con el lugar donde estemos realizando la medición. Es decir, la constante gravedad depende de en qué lugar de la Tierra, del planeta Tierra, nos encontramos. Entonces, la estándar es 9.80665, que normalmente se abrevia en 9.8. ¿Y cuál es la aplicación? El grano que está almacenado en un silo
elevado tiene una energía potencial gravitatoria. Al caer el grano, esta energía se convierte en energía cinética. Energía mecánica, que no es más que la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y también tenemos la energía interna, que más que todo resulta de mayor importancia cuando estamos hablando de fluidos y que está asociada con el movimiento de las moléculas que lo constituyen. Mientras más alejadas estén estas moléculas, más capacidad de moverse tienen, por lo tanto, la energía interna aumentará. ¿Y es que la energía se destruye? No, por eso hablamos de la conservación de la energía y del teorema de trabajo-energía. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía mecánica? En un sistema aislado donde solo actúan fuerzas conservativas como la gravedad, no estamos hablando ni de la fricción ni la resistencia del aire, la energía mecánica total permanece constante. Por lo tanto, el delta de energía mecánica, que no es más que la energía inicial menos la energía final, y que recordemos que habíamos dicho que la energía mecánica era la suma de energía cinética más energía potencial, cuando sustituimos en cada término de energía mecánica inicial, entonces vemos energía cinética inicial es más energía potencial inicial, menos energía cinética final más la energía potencial final, eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que es constante. ¿Y dónde aplica eso? Un grano que cae libremente desde una altura h partiendo del reposo hasta el suelo. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Bueno, si aplicamos nuestro balance, donde estamos despreciando la fricción, nos quedará que la velocidad final de ese grano va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la constante gravedad por la altura que tenía el grano desde donde estaba en el instante inicial hasta el momento en el que le estoy midiendo la velocidad. ¿Y qué dice el teorema de trabajo-energía? En su forma más general. Dice, el trabajo neto realizado sobre un objeto por todas las fuerzas conservativas y las no conservativas es igual al cambio de su energía cinética. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de trabajo total es igual al trabajo realizado por las fuerzas conservativas más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas. Y eso nos va a dar un delta de energía cinética, ¿ok? Que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿ok? Y el trabajo, ¿ok? No conservativo está causado por fuerzas no conservativas, obviamente. Entonces el delta de energía mecánica en este tipo de trabajo no es más que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. ¿Y dónde se aplica eso? En los casos reales, donde tenemos fricción. Y ojo aquí, esta expresión es una expresión muy simplificada porque en todos los cursos que nosotros vemos en ingeniería, vemos que existen muchos términos que constituyen los diferentes tipos de balance de energía que propongamos. ¿Okay? Por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, como la vamos a ver más adelante, que no considera los efectos de fricción, que no considera efectos de máquinas que producen o consumen trabajo, y entonces la ecuación más sencilla, pero entonces pues introducimos los efectos de sí, hay fricción, sí, hay máquinas presentes, entonces ya no aplicamos el teorema de Bernoulli, y ojito aquí, porque tiende a generalizarse que el teorema de Bernoulli aplica como un balance de energía que lo aplico en cualquier sitio, no señor. Si tenemos sistemas donde hay fricción, donde hay efectos de fuerzas no conservativas, o tengo, por ejemplo, maquinaria como bombas o compresores, entonces ya ahí la ecuación de Bernoulli deja de tener validez. ¿Ok? Por eso lo vamos a ver más adelante. Hablemos de lo que es la potencia. La potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo o también la rapidez con la que se transfiere o se transforma la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Yo también puedo hablar de potencia calórica. Entonces estamos hablando de la rapidez con la que se transfiere, por ejemplo, el calor. ¿Ok? Y la potencia indica qué tan rápido un motor puede entregar
energía o qué tan rápido un proceso consume energía. Entonces, esta cantidad es una magnitud escalar, no vectorial, y se define como la variación del trabajo por unidad de tiempo, o por ejemplo, la variación de energía con respecto al tiempo, o en el caso del calor, variación del calor con respecto al tiempo. Y se utiliza este diferencial porque son variaciones que dependen de la trayectoria utilizada para realizarlo. ¿Ok? La unidad de medida en el sistema internacional es el vatio, y eso es 1 joule sobre segundo. Y tenemos otras unidades. ¿Revista importancia? Sí, porque muchos de los equipos móviles como bombas, compresores, se trabaja las especificaciones que tienen estos equipos vienen otras unidades como caballo de fuerza, ¿ok? Y es importante que lo veamos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un HP, es 746 vatios. En algunos contextos se utiliza caballo de vapor, que es ligeramente diferente, que es más o menos 735.5 vatios. O el kilovatio cuando la cantidad es muy grande, entonces un kilovatio son 1000 vatios. Y ojo, eso lo vemos con bastante frecuencia en la industria. ¿Y cómo se calcula la potencia instantánea? Bueno, si una fuerza F actúa sobre un objeto que se mueve con una velocidad v, diremos que la potencia también se puede representar como la fuerza por la velocidad por el coseno del ángulo que existe entre estos dos vectores, fuerza y velocidad. Si la fuerza se aplica en la misma dirección en la que ocurre la velocidad, el ángulo es igual a 0. ¿Y qué resulta? Coseno de 0, ¿ok? Es 1, por lo tanto la potencia me queda como la fuerza por la velocidad. ¿Cuáles son algunas aplicaciones de la potencia en la molinería? Veamos algunas. Para elevar un material. Entonces tenemos un elevador que levanta M, masa, una cantidad M de granos expresado en kilogramos, a una cierta altura H en un tiempo T. Entonces el trabajo mínimo que se realiza contra la gravedad viene dado por la expresión de energía potencial, como es masa por gravedad por altura. Y mientras que la fuerza mínima, ¿verdad? Ojito aquí, energía y potencia. Por ahí nos está faltando una unidad y esa unidad tiene que ver con el tiempo. Entonces la potencia mínima será la energía potencial dividida entre el tiempo. Si la velocidad de ascenso es constante, la fuerza mínima de la cadena o de la correa viene expresada por la masa por la gravedad. Porque acuérdense, balance de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre, entonces nos queda que la fuerza que va hacia abajo tiene que ser igual a la tensión. ¿Ok? Y si quiero calcular la potencia, entonces será la fuerza por la velocidad, lo que es igual a la masa por la gravedad por la velocidad. También otra de las aplicaciones para mover cintas transportadoras. Se necesita una potencia para vencer la fricción y para elevar el material en caso que la cinta esté inclinada. La potencia requerida para vencer esa fricción será lo que denominamos en el diagrama de cuerpo libre Fk. Y la potencia para elevar, Fk por V, por supuesto, porque estamos hablando de la potencia, ¿no? Y la potencia para elevar ahora el material será M, la masa por la gravedad, por el ángulo, ¿ok? Que forma la inclinación de la cinta por la velocidad. Finalmente, la potencia total vendrá dada por la suma de ambas potencias más la requerida para acelerar inicialmente la cinta. Para accionar molinos, ventiladores y bombas, ¿okay? Cada máquina requiere una potencia específica para realizar su función y, por ejemplo, para moler o mover aire o mover fluido o etcétera, venciendo todas las resistencias internas y realizando un trabajo útil. Esta potencia suele ser un dato de diseño o debe calcularse a base de la carga de trabajo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por ejemplo, en el caso de una bomba, ¿verdad? Uno lo que hace es que aplica el balance macroscópico de energía mecánica, como lo vamos a ver más adelante, y a partir de allí uno calcula o estima cuál es la potencia de la bomba o cuáles son las especificaciones que debe tener la bomba y bajo un catálogo de bombas
Bueno, veo cuál es la curva característica y cuál de todas esas curvas características me sirve para mi proceso. ¿Basado en qué? Basado en la eficiencia, basado en el caudal que maneja o que debe manejar la bomba, basado en el cabezal, ¿verdad? Y por supuesto tomando criterios de diseño que tienen que ver también con el NPCH y pare de contar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con esto. Y podemos palparlo, podemos tocar cómo calculamos esa potencia a través de un ejemplo. Claro que sí. Por ejemplo, un elevador que debe levantar 15 toneladas de trigo por hora a una altura de 17 metros. ¿Qué potencia mínima se requiere solo para vencer la gravedad? Bueno, ¿cómo calculamos la potencia? Como el flujo másico por la gravedad por la altura. Entonces, ese flujo másico no es más que la masa que está expresada en toneladas, la llevo a kilogramos, por lo tanto multiplico por 1000. Divido entre 3600 porque necesito por hora. Entonces una hora tiene 3600 segundos. ¿Ok? Multiplico por la constante de gravedad 9.8, al menos que me digan alguna constante específica, porque estoy en un lugar muy específico donde la constante varía un poco. Y la altura, que son los 17 metros. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da eso? 0,93 HP. ¿Ok? O que es lo mismo que 694.2 vatios. Y entonces busco, ¿ok? Seleccionar un motor tal que me dé una potencia de 1.5 o 2. Es decir, metemos allí un margen de seguridad, que consideremos, por ejemplo, que no estemos dentro del margen, sino que tengamos un rango en el cual ese equipo esté operativo o funcione para lo que necesitamos. Pasemos ahora a la estática.